El Señor hace milagros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. La prédica de hoy se titula Hoy tu gigante va para el suelo en el nombre de Jesús. Díselo al que estás a tu lado. Hoy tu gigante va para el suelo en el nombre de Jesús. Créelo y así será. Créelo y así será, dice el Señor. En este momento nosotros vamos a buscar la cita bíblica de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 45 al 46. Estaré predicando con la Reina Valera del 60. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo desde el 45 hasta el 46, y cuando lo tengan, digan amén. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a hablar un poquito de esto. Todos hemos escuchado la historia de David y Goliat. Cuenta la Biblia que bajo el mandato del rey Saúl se levantaron en guerra los filisteos. Y dice que vinieron los filisteos y se pusieron del lado de un monte. Había un valle y del otro lado del monte estaba el pueblo de Israel. Y los filisteos vinieron a pelear con el pueblo de Israel porque ellos se sentían muy poderosos. Porque había un gigante llamado Goliat que medía aproximadamente 3 metros. Más o menos un poquito más de lo que este techo al suelo. Para que ustedes se hagan una idea del tamaño del gigante. ¿Qué sucede con eso? Dice la palabra de Dios que durante 40 días ese gigante venía en la mañana y en la tarde a provocar al pueblo de Israel. Diariamente le decía: busquen un hombre que pelee conmigo, y si él vence, nosotros seremos sus súbditos. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros esclavos. Y el pueblo de Israel estaba aterrorizado. Nadie se atrevía a hacerle frente a ese gigante. Y él se burlaba y humillaba al pueblo de Israel diariamente, porque él confiaba en él, en su poder, en su fuerza. Y como el único gigante que él creía que era él en ese lugar, tenía a los hijos de Israel humillados y atemorizados. ¿Y qué pasaba con eso? En el campamento de Israel, el más alto era Saúl, pero Saúl no llegaba hasta esa estatura. Y el pueblo de los filisteos se atrevieron a hacerle frente al pueblo de Israel, confiando en el gigante y en los dioses que ellos clamaban. Pero había un problema. Si nosotros podemos mirar
Desde que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, pocas veces perdió el pueblo de Israel, porque perdió una vez y fue por desobediencia, porque el Señor le dijo que no tocaran nada de ese pueblo. Y alguien se pasó de contento y empezó a tomar cosas que Dios prohibió y perdieron. Pero desde ese momento que el Señor le mostró el poder a su pueblo, Dios siempre le ha dado la victoria al pueblo de Israel. Cuando viene el reinado del rey Saúl, al principio Dios estaba con él, porque él obedecía la voz de Dios. Y él vivía siempre haciendo la voluntad de Dios conforme a sus estatutos. Pero hubo un tiempo que ya Saúl quería hacer algo más de lo que Dios le había posicionado. Y empezó a hacer ceremonia que Dios no le había mandado. Empezó a desobedecer la voz de Dios, hasta tal punto que Dios lo desechó. Cuando él se ve desechado, ya él sabe que no cuenta con el poder y la protección de Dios para él poder librar esa batalla. Y como él sabe que no cuenta con ese poder, todo el pueblo estaba atemorizado. Hasta que viene Isaí, el padre de David, y le dice: David, ve, llévale estos granos a tus hermanos y unos quesos para el jefe, y trae una prenda de mis hijos para él saber que estaba bien. Y dice la palabra que David deja las ovejas con alguien más que la proteja, y él se va al campamento del pueblo de Israel. Cuando David llega al campamento del pueblo de Israel, escucha que Goliat está provocando al pueblo de Israel, diciéndole las mismas palabras. Cuando los hermanos de David lo vieron, le dicen que hay que buscar ahí. Porque David dijo: ¿y quién es ese incircunciso que quiere venir a amedrentar el pueblo de Dios? Y cuando David lo ve, David no está viendo al gigante. David está mirando con quién el pueblo cuenta, que con Dios. Y está mirando que ese gigante solamente es tamaño. Y él no se amedrentó ante la palabra de ese gigante. Y eso llegó a los oídos del rey Saúl. Y el rey Saúl lo llamó. Y David pregunta, antes de que ¿qué le van a dar al que venza a ese gigante? Le dice: bueno, le van a dar una hija de la del rey, le van a dar bienes, y ya a partir de ese momento no tiene que pagar impuestos toda su familia. El hombre se hace rico, como quien dice. Y David dice: bueno, cuando el rey lo ve, David más o menos cuenta la historia, que tiene como 17, David no pasa de 20 años de edad. Cuando el rey lo ve, duda, porque un muchacho joven, no tiene experiencia, pequeño, él duda. Pero David está dispuesto a enfrentarse con el gigante. Viene el rey Saúl y le pone toda su vestidura. David ve que no puede manejar eso, ponerse la vestidura de alguien más, y él se la quita y dice que él va con lo que él tiene. Y cuando David baja al valle, también el gigante. David lo que trae un callado, que le dicen nosotros popularmente un palo, una honda y 5 piedras. Una honda era de esa goma que usaban la gente para matar aves, y 5 piedras. Cuando Goliat ve a David, lo humilla y se burla de él, porque ve que es joven, es pequeño y hasta de buen parecer. Goliat diría: bueno, yo soy guerrero desde pequeño, pero ese me lo como yo con yuca, diría él.
Y le dice Goliat a David, y fue atrás de un perro que tú saliste con ese palo. Como que con un palo tú vas a venir a vencerme a mí, seré yo un perro. Cuando viene David y dice el gigante, le dice una cuanta cosa y empieza a maldecirlo por el Dios de él. Y ahí viene David y dice lo siguiente. Empezando, que dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalí. Y dice David, y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero él no sabía lo que David estaba diciendo. Él pensaba que con su tamaño, su poder y los dioses que lo representaban, él iba a vencer. Porque el peor error del gigante fue creer que el pueblo de Israel no tenía un Dios poderoso. Y ni siquiera vio la historia. Porque si ven en la historia donde se abrió el mar rojo, hasta el momento donde estaban, no era para dudar del Dios poderoso que acompañaba el pueblo de Israel. Cuando David le dijo así, que ya ellos empezaron a enfrentarse, tomó su onda, una piedra de las 5 que traía, y como David venía a pelear en el nombre del Señor, y él dijo que Dios le daría la victoria, el Señor le presentó el punto débil del gigante, y tomó esa piedra y esa onda y se la lanzó. Y dice la palabra de Dios que se le incrustó en la frente y que el gigante cayó, y que inmediatamente David tomó la espada de él y con su misma espada le cortó la cabeza. Así mismo, como David dijo en las palabras que nosotros acabamos de leer, así mismo aconteció. Y el pueblo de Israel, inmediatamente que vieron eso, ¿qué hicieron? Le cayeron atrás los filisteos, lo alcanzaron, pelearon, lo destruyeron, en fin. Esa es la historia que el Señor viene a traer a su pueblo hoy. Hay muchos gigantes atacando al pueblo de Dios. Hay muchas personas burlándose de los hijos de Dios. Hay muchas personas queriendo hacerle daño a los hijos de Dios. Lo que ellos no saben es que no es con los hijos de Dios que se van a enfrentar, sino con Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla. ¿Cuál es el problema? Muchas veces estamos falta de identidad. No sabemos quiénes somos ante la presencia de Dios. Y eso era lo que le faltaba al pueblo de Israel en ese momento. Identidad de hijo. Porque desde que el paladín salía, ellos se atemorizaban, porque ellos veían el tamaño. Pero ellos no se acuerdan que ellos también pelearon con gigantes cuando entraron a la tierra prometida. Que incluso cuando lo mandaron a investigar a creyeron, no, allá hay gigantes, y no querían ir. Pero hubo uno que dijo, nosotros podemos, y ellos lo vencieron. A ellos se les olvidó eso. Porque muchas veces cuando tenemos el problema nos olvidamos que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que Dios pelea por nosotros. Nos olvidamos que por más grande que veamos el problema, eso no es nada para el Señor cuando nosotros confiamos en Dios y queremos resolver nuestro problema con nuestra fuerza. Y con nuestra fuerza no vamos a vencer. Nosotros no vinimos solo a este mundo. A nosotros nos trajo el Todopoderoso. Y Él es fiel. Y ningún padre se descuida de sus hijos. Entonces todo el mundo tiene que entender que tenemos un Padre que nos guarda, un Padre que nos protege,
Un Padre que antes de nosotros abrir nuestros labios y decirle nuestras necesidades, ya Él sabe lo que necesitamos y lo pone en el camino. Un Padre tan fiel y tan leal, que cuántas veces no nos hemos visto en el borde de la muerte, y aquí estamos. Un Padre tan grande y tan poderoso, que cuántas veces no nos hemos visto enfermos, y aquí estamos. Un Padre tan maravilloso, que cuánta gente no se ha burlado de nosotros. Cuánta gente no nos han deseado el mal. Cuánta gente no nos ha maldecido. Solo que ellos no se han dado cuenta que a nosotros nos respalda Jehová de los ejércitos. Pero cuando carecemos de esa identidad de hijo, creemos la voz de ese gigante. Creemos que ese será el último día nuestro. Creemos que nos van a vencer. Creemos que ellos se han burlado de nosotros. Creemos que ellos se salieron con la suya. Creemos que nosotros no podemos, sea con lo que sea. Creemos que no podemos. Cuando nos falta identidad de hijos, lo más simple lo vemos grande. ¿Y qué Dios nos trae hoy? Que grande es Él. Que si nosotros somos hijos de Él, estemos tranquilos y confiados. Cuando David entró en esa pelea, él nunca vio el gigante. Él nunca vio lo difícil que era una persona. Él nunca vio lo difícil que era una deuda. Él nunca vio lo difícil que era la salud. Él nunca vio lo difícil que era una familia. David vio a Dios. A un Dios que vela y pelea por su pueblo. E inmediatamente David le dijo a él que es en el nombre del Señor que viene. Porque él nunca cogió su fuerza. Porque físicamente David no podía con ese gigante. Como el gigante estaba vestido y estaba armado, David no podía. Ese hombre tenía lanza, escudo. Ese hombre tenía todo. ¿Quién puede comparar una espada con un palo? ¿Y quién puede pensar que una simple piedra iba a tumbar a ese hombre? No fue la piedra. Porque si el Señor, cuando su pueblo se iba a guerra, hasta piedra tiraba del cielo, hasta granizo para darle la victoria a su pueblo. Dios siempre ha peleado por su pueblo y nosotros somos su pueblo. Nosotros vamos a la presencia de Dios, buscándolo. Nosotros confiamos de que Dios nos da la victoria, porque nosotros somos sus hijos. Y no importa quién se levante, no importa la brujería que hagan, no importa lo que hablen. Si usted viene en el nombre de Jehová, todo tiene que caer por tierra. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Él a nosotros no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y todo aquello que usted le tiene miedo, vaya de frente en el nombre de Jesús, que Dios le da la victoria. El Señor nos trajo aquí a esta tierra a hacer su voluntad. Y cuando Dios nos manda algo, nosotros no estamos solos. Nosotros estamos respaldados por Él. No importa quién se levante. Porque a lo más que usted le puede temer es al diablo, y el diablo está vencido en el nombre de Jesús, en la cruz del Calvario. Y el Señor dijo que si Él venció, nosotros vencimos a través de Cristo Jesús. ¿Por qué vivir con miedo? ¿Por qué tenerle miedo a alguien o a algo? ¿Por qué seguir teniendo miedo a cualquier cosa que nos digan o que pase? Los hijos de Dios no retroceden. Los hijos de Dios avanzan.
porque no es con nuestra fuerza que luchamos, es en el nombre de Jesús. Así que en esta mañana, no sé qué nombre tiene tu gigante. Ponle nombre, porque hoy he derribado en el nombre de Jesús. ¿Qué nosotros podemos aprender de la historia de David y Goliat? Mientras uno confiaba en sus dioses y en sus fuerzas, otros confiaban en Jehová de los ejércitos, que nunca le ha fallado a su pueblo. Mientras uno confiaba en su fuerza y humillaba al otro, el Señor exhibía su victoria en frente a todo el mundo. Esas personas que humillan, que maltratan y atemorizan al pueblo de Dios, van para el suelo en el nombre de Jesús. Esas barreras, esas situaciones que se levantaron en contra nuestra, van para el suelo hoy en el nombre de Jesús. Porque no es con nuestra fuerza y con el poder de Dios. Porque el único que tiene poder se llama Jesucristo. Dice la palabra de Dios que se le dio toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra y en todo lo que existe, visible e invisible. Como Él no hay nadie y nosotros estamos de su lado y Él está de nuestro lado. ¿Qué puede salir mal? Nada puede salir mal. Pero si dudamos, si creemos que el diablo tiene más fuerza que Dios, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque ¿quién le dijo a usted que el creador es más débil que el creado? Siempre el creador es más fuerte que lo creado. Y el Señor vino y se despojó de su gloria a morir por nosotros y crucificar el diablo en la cruz, para que nosotros, a través del nombre de Cristo, podamos vencer todas las vicisitudes que nos presenta la vida. Está en tu creer que Dios lo puede hacer en tu vida. Y por eso cargamos tan pesado y vivimos tan mal. Vivimos inseguros porque no creemos que Dios es tan poderoso que nos pueda salvar, que nos pueda cuidar. Y aquí nos trae la reflexión el Señor, que todo aquel cuanto confía en Dios, el Señor le da la victoria. Y Dios no nos está diciendo que nos escondemos a esperar que Él nos dé la victoria, no. David salió y enfrentó. Piensa en el temor que usted tiene ahora. ¿Cuáles son sus temores? ¿Quién le dijo a usted que David quizá no sintió miedo en algún momento? Pero su certeza y todo lo que él ha visto que Dios había hecho al pueblo de Israel le dio la seguridad de que Dios lo podía hacer. ¿Quién le dijo a ustedes que no vamos a sentir miedo? Que no vamos a sentir temor. Claro que sí. Pero tu certeza, ¿dónde está? Tu seguridad, ¿dónde está? El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que defendió el pueblo ayer es el mismo que lo defiende hoy. ¿Por qué el temor? ¿Por qué mirar esos gigantes como que usted no puede con eso? Usted puede con eso y más porque usted cuenta con el Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos. Todo temor que vino a tu vida es para que tú en el nombre de Jesús le hagas frente y lo puedas vencer. No le corras a nada, porque delante de ti y alrededor tuyo está el ángel de Jehová, que acampa alrededor tuyo y te defiende. Hubo el mismo pueblo en otro tiempo que empezó a humillar a Dios.
Porque antes las guerras que se hacían eran de dioses. Ellos confiaban en sus dioses. Y cuando ellos vencían a un pueblo, ya ese pueblo vencido tenía que servir a ese pueblo que venció y servir a sus dioses. Y eso decía como que el Señor no tenía el poder para darle la victoria. Y ese día el Señor le dijo, yo no me recuerdo si era Acán, algo así era que se llamaba el rey, no recuerdo bien. Y estaba el rey Senaquerib. Y le mandó a decir el Señor que se tuvieran quietos, que él le daba la victoria. Y ellos se creían tan poderosos porque eran tan numerosos, pero no contaban con el poder de Jehová de los ejércitos. Y dice la palabra que en una sola noche, un solo ángel mató 148,000 soldados del pueblo enemigo. Y en la mañana el pueblo lo único que hizo fue recoger el botín. Porque ese ángel lo mató a todos esa misma noche. Y su pueblo recoger el botín. Y hoy el Señor te dice a ti que lo único que tú vas a hacer es recoger el botín. Porque Él pelea por ti y te entrega la victoria. El Señor quiere que tú confíes que Él lo puede hacer en tu vida. Y que todo cuanto tú tengas miedo lo enfrentes en el nombre de Jesús. Y ese gigante se va a ir de tu vida, de tu camino, de tu mente. Porque mientras tú no lo enfrentes en el nombre de Jesús, va a seguir haciéndote sombra. Y es tiempo de decirle a esa sombra que se vaya en el nombre de Jesús. Es tiempo de decirle a eso que se vaya en el nombre de Jesús. Porque delante de Jehová tiene que doblarse toda rodilla y todo mal se va en el nombre de Jesús. Así es que, iglesia, todo temor, todo gigante, todo problema que vino a asediar tu vida hoy, se va en el nombre de Jesús. Si tú crees que como así Dios le ha dado la victoria a su pueblo una y otra y otra y otra vez, te la va a dar a ti, Dios lo va a hacer. Así que en esta hora, iglesia, ponte de pie. Porque lo que tú digas con tus labios, tú lo verás en el nombre de Jesús. Así como David dijo lo que iba a hacer con Goliat y lo hizo, así el Señor lo va a hacer contigo conforme a lo que salga de tu boca. Declara victoria sobre ti y los tuyos, y victoria verás en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer un acto profético.